Hola a todos, ¿cómo están a todas y a todos? Muy buenos días, les damos la bienvenida, muy buenas tardes ya, perdón. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Conversaciones Piensa Digital, un espacio de diálogo que dedicamos a la tecnología, a la innovación y a las tendencias que está presentado por La Tercera junto a Claro Empresas. Hoy, a propósito de una nueva edición de Congreso al Futuro, esta verdadera cumbre de la ciencia, de la tecnología, del pensamiento también, que se va a realizar desde el próximo lunes 15 hasta el 20 de enero en el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Vamos a estar conversando sobre el tema central de este encuentro y que podríamos decir que, hablando de tecnología, del 2023 y todo, ha sido el tema central para muchos. Este año y probablemente también lo sea el año pasado y probablemente también para este 2024. Este año, el título del Congreso del Futuro es ¿Y ahora qué hacemos? Haciendo juego con las iniciales IA de inteligencia artificial, una herramienta que, como les dije, sin duda marcó el año pasado, el 2023. Recordemos que también por ahí la aparición de ChatGPT, que causó revuelo mundial, y que tampoco hay dudas de que seguirá en el fondo dando de qué hablar y marcando la pauta este 2024. La inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día, ¿no es cierto? A veces no nos damos cuenta y estábamos conversando acá con nuestros panelistas previo a empezar este conversatorio, de que a veces la inteligencia artificial es media invisible, no nos damos cuenta, pero muchas veces quizás al día estamos interactuando con inteligencia artificial, con fotos, con videos, algoritmos también, a veces que nos sugieren qué productos comprar. Usted, más de alguno dice como, las redes sociales me están escuchando. ¿Les ha pasado eso? Bueno, son cosas que ya nos encontramos todos los días y es que la inteligencia artificial podríamos decir que hoy está en casi todo. En lo que comemos, en lo que consumimos, en grandes decisiones, por ejemplo, demográficas, políticas también. ¿Y qué debiésemos esperar de la inteligencia artificial este año? ¿Qué nuevos avances vamos a ver respecto a este tema? Algo importante, ¿cuáles son los límites legales, éticos, humanos que va a tener esta tecnología que parece avanzar a pasos bastante más rápidos de lo que nosotros podemos procesar lo que hace la inteligencia artificial? Bueno, y para conversar de este tema, les voy a presentar a los panelistas del día de hoy. Vamos a estar conversando, entonces vamos a intentar responder con ellos estos cuestionamientos que nos acabamos de hacer respecto a la inteligencia artificial. Quiero partir por Guido Girardi, ex senador de la República y un ferviente impulsor de la discusión a nivel legislativo en Chile respecto a los límites entre las personas y la tecnología, un tema que a todos debiese importarnos. Y hoy nos acompaña en su rol como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, que es la organizadora de este Congreso del Futuro y lo organiza, está ahí desde el año 2011. 2011, ya, harto, ¿eh? ¿Cuánto? Chuta, 13 años ya, bastante. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Les quiero presentar también, al lado de Guido Girardi, está Claudia López, doctora en Ciencias de la Información y Tecnologías de la Universidad de Pittsburgh. Además, es profesora del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde coordina y codirige también el Laboratorio de Experiencia de Usuario. Es investigadora asociada en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, también. Así que bienvenida, Claudia. Gracias por tenerte acá esta tarde. Y también junto a nosotros acá en el estudio está Cintia Soto, gerente de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de Claro BTR, empresa que como parte de su política de trabajo junto a las comunidades realiza varios interesantes estudios anuales. Más de alguna vez hemos estado conversando sobre estos estudios acá, como la radiografía digital infantil, la radiografía digital senior, de las cuales también vamos a estar conversando el día de hoy porque hay excelentes cifras y datos que nos puede entregar. Hola Cintia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y junto a ellos nos acompaña también un investigador de inteligencia artificial como lo es Claudia, desde California, con 5 horas menos, casi madrugando para acompañarnos en esta edición. Vía Zoom está con nosotros Martin
Gilbert. Él es doctor en Economía y Comunicación, creador del programa Sociedad de la Información de la CEPAL, es autor del primer estudio que evaluó cuánta información hay en el mundo y el foco de su estudio es el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, un tema interesantísimo. Es referente mundial en Big Data y transformación digital. O sea, miren el tenor de nuestros panelistas el día de hoy. Así que les damos la bienvenida a todos ellos y vamos a iniciar esta conversación. Vamos a partir el día de hoy por Claudia y por Martín, ¿ya? Ustedes van a ser expositores del Congreso del Futuro. Claudia, tu exposición está centrada en la importancia de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, un tema que para mí es esencial y fundamental el día de hoy. ¿Cómo ves el avance de este tema en Chile, en el mundo, en comparación Chile con otros países? ¿Y cuáles son los principales desafíos a los que desarrolladores y expertos se están enfrentando el día de hoy? Muchas gracias por tu pregunta. A mí me parece que el tema o lo que se ha empezado a estudiar bajo el paraguas de ética en inteligencia artificial ha tenido alguna especie de boom, como ha crecido mucho en los últimos tiempos. Yo diría que en ética y en inteligencia artificial, en esta intersección, esto empezó como en el 2015, pero en los últimos, yo diría, 5 años, esto ha explotado en términos de investigación. Y lo que es interesante es que a medida que avanzó la investigación y se generó evidencia, avanzó también la conversación en la discusión pública, tanto a nivel global, diría yo, y yo diría que el año pasado empezó a llegar a Chile también esta discusión en lo público de lo que se puede hacer o el espacio que hay para hacer investigación y también desarrollo en términos de lo que está en la ética y en la inteligencia artificial. Y las preocupaciones son varias. A estas alturas tenemos muchos intentos de hacer alguna como tipificación de cuáles son los riesgos éticos de la inteligencia artificial y conocemos que es discriminación, hay transparencia, rendición de cuentas, seguridad, privacidad, explicaciones. Hay un montón de distintos aspectos que hay que tomar. Yo creo que hay 2 desafíos que nos quedan por delante. El desafío 1 es cómo lo concretizamos hacia regulaciones que, por lo menos en Chile, la discusión se da mucho entre cómo permitimos el avance de la tecnología sin sobreregular, pero cuidando que no haya, haya estos riesgos éticos que se hagan realidad y que al final del día le hagan daño a la gente. Y por otro lado, hay mucho que hacer en cómo construimos o cómo tomamos estas preocupaciones éticas y las volvemos prácticas en las personas que hacemos desarrollo de inteligencia artificial. Creo que hay que hacer un cambio en las formas en que construimos la inteligencia artificial, mucho en el norte global, pero también en el sur global, también hacemos inteligencia artificial acá. Y hay algo que tiene que ver con las formas en que tomamos decisiones técnicas que se alejan de las preocupaciones quizás de lo social o del contexto donde se va a desplegar la inteligencia artificial, que pueden explicar por qué nos estamos enfrentando a estas consecuencias éticas reprochables o cuestionables, claro, ¿no? Y entonces creo que nos toca, por un lado, lo de la política pública, pero por otro lado también, cómo hacemos que un equipo de desarrollo que tiene que abordar todo este gran espectro de preocupaciones éticas, puede tomar esas decisiones cuando es difícil, son muchas, y hay distintas decisiones técnicas que tomar que pueden influenciar este tipo de consecuencias. Entonces ahí creo que nos queda harto como de cultura de construcción de la inteligencia artificial y también de uso de la inteligencia artificial, en el que vamos a tener que seguir trabajando para volver estas preocupaciones y esta evidencia que ya tenemos en prácticas de la gente. Pero, Clau, pregunta, opinión tuya, personal, sí, es ¿dónde está la clave? ¿Más en el uso ético de la inteligencia artificial que en la creación? Como de la creación misma de... Porque en el fondo, finalmente la gente le da el mal uso. No sé si me logras entender o sí, no es tan así, ¿crees? Entiendo. Hay algo que yo voy a tratar de decir en mi charla y es que voy a llegar a responder lo tuyo, pero yo creo que nos ayudaría mucho para la conversación sobre inteligencia artificial darnos cuenta de que no hay una inteligencia artificial, hay muchas inteligencias artificiales. Ajá. Y por ejemplo, lo que tú me dices a mí me evoca la idea de la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Como que la inteligencia artificial generativa como que permite hacer muchas cosas y uno podría, por ejemplo, lo que está pasando en este momento, hay gente que puede utilizar estas inteligencias artificiales para hacer videos porno de personas a las cuales básicamente les quiere hacer daño, ¿no?
Ya, y entonces ahí hay un uso, y ahí hay un problema claramente con el uso. Pero mucha de la evidencia que hay de los problemas éticos de la inteligencia artificial han tenido que ver con que se quiere intervenir un proceso, por ejemplo, la selección de ciertas personas para recibir algún beneficio o algún castigo, digamos. No sé si castigo, pero algún tipo de riesgo o predicción. Y entonces ahí es un desarrollo de esa inteligencia artificial. Voy a usar un par de técnicas, estos algoritmos, pero los voy a tener que usar para algo. Tengo que decidir cuál es mi fin y luego con qué datos lo voy a entrenar. Claro. Y luego cómo lo voy a evaluar. Y cuándo voy a encontrar que esa inteligencia artificial lo está haciendo lo suficientemente bien para que la podamos poner en despliegue, en operación en la vida real. Y entonces ahí yo creo que en ese tipo de inteligencias artificiales nos hace mucha falta la reflexión y el cambio de prácticas de los desarrolladores. En el otro tipo de inteligencia artificial, donde los usuarios tienen mayor agencia, pueden hacer más cosas, yo creo que nos falta mucho de educación en términos como de alfabetización digital. Y ahí yo creo que tienen mucho espacio las regulaciones. Si es que activamente alguien usa la inteligencia artificial para hacerle daño a otra persona o producto de las decisiones técnicas que tomamos terminamos haciéndole daño a un grupo de personas, bueno, tenemos que tener formas en que podamos distribuir la responsabilidad y hacer que la gente rinda cuentas cuando has cometido ese tipo de cosas. Perfecto, Claudia. Muchas gracias. Voy a seguir con Martín ahora porque, Martín, la exposición tuya tiene un título que es bastante sugerente. Bien y mal uso de la inteligencia artificial. ¿Quién se hace responsable? Que es justamente lo que estaba hablando Claudia. ¿Qué respuesta tienes ante esta pregunta en el estado actual del desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo? Muchas gracias. Sí, ¿quién se hace responsable? Yo creo que es la pregunta clave, porque hasta ahora, digamos, en los primeros 10, 20 años de la revolución digital, nadie realmente se hizo responsable, ¿no? Digamos, por ejemplo, las plataformas de medios sociales no realmente tienen la responsabilidad, tampoco tienen la responsabilidad legal. Y ha llegado el tiempo para que hacemos responsables, que alguien se haga responsable. Y especialmente en el paradigma de la inteligencia artificial, todo eso se viene a la intención lo que hay atrás. Entonces, el que tenga la intención tiene que hacerse responsable. ¿Por qué es eso? Es porque la inteligencia artificial, bueno, hoy en día lo que llamamos inteligencia artificial lo puedes reemplazar con la aprendizaje automática, machine learning. Y más de eso es machine learning en redes profundas neuronales. Esto es lo que la gente quiere decir. Y el machine learning funciona porque hay muchos datos. Entonces, y dio de vuelta el proceso de conocimiento como normalmente lo teníamos. Normalmente, cuando producimos conocimiento, nosotros sí también teníamos datos. Observamos la realidad. Y ahí el segundo ingrediente que teníamos como humanos, que nos encanta, el Homo sapiens, como nos llamamos, es nosotros resolvimos cómo hacer las cosas. Nosotros encontramos el algoritmo. Entonces observamos la realidad, tenemos datos, le dimos las maneras de hacer las cosas y computamos el resultado. Por ejemplo, manejamos un auto o operamos una máquina, tenemos una conversación, algún argumento, y este fue el resultado. Entonces, ahora, la aprendizaje automática lo hace al revés. Le damos los datos, y le damos muchos datos, y le damos la meta, donde queremos llegar, el resultado. Y ahí la máquina computa la mejor manera de hacer las cosas. Ahora, primero, toca el Homo sapiens, o el Homo sapiens en el orgullo. No porque nosotros somos los que resolvimos cómo hacer las cosas. No, hoy en día en este paradigma las máquinas resuelven la mejor manera de manejar un auto, la mejor manera de maniobrar una máquina, la mejor manera incluso como organizar equipos. Tal vez en el futuro cómo organizar la sociedad. Son las máquinas que pueden resolver la mejor manera de hacer las cosas. Eso es el machine learning. Ahora, los humanos tenemos dos responsabilidades en la ética. Darle los datos, y cuáles datos le damos es súper importante, y hay mucha discusión sobre eso, pero tienen que ser muchos datos. Y segundo, definir la meta, dónde queremos llegar. Nos decimos, estamos aquí, queremos llegar a Roma. Y la máquina nos dice la mejor manera de llegar a Roma, pero definir la meta, definir dónde queremos llegar,
es súper importante. Es como una ética kantiana, deontológica, ¿no? Que la intención es súper importante. Y en el primer encuentro, lo que aquí en California, en Silicon Valley, lo llaman el primer encuentro con la inteligencia artificial, que fue las medias sociales, por ejemplo, donde usamos inteligencia artificial para la curación de contenido, nos fue horrible. No nos fue muy bien. Es decir, porque la intención que teníamos ahí es maximizar la atención y hacer plata. Y nadie se hizo responsable. Las empresas no se hicieron responsables, simplemente acumularon plata. Y son las 5 empresas más grandes, más valoradas del mundo hoy en día, son empresas de inteligencia artificial de este primer encuentro con la inteligencia artificial. No Facebook, Amazon, Google. Pero el resultado fue más polarización, adicción, ansiedad, ¿no? Entonces, no nos fue muy bien. Ahora, con este segundo encuentro con la inteligencia artificial, de la curación a la creación de inteligencia artificial generativa, la pregunta, de nuevo, todavía es el paradigma de aprendizaje automática. Entonces, la intención, la meta que le damos va a ser súper importante. Y la pregunta es, ¿cuál es la meta que le damos ahora? ¿Va a ser la misma? Maximizar profit y acumular la atención de la red, o cuál va a ser la meta. Entonces, el que da la meta tiene que también hacerse responsable, y es una pregunta muy clave, especialmente considerando que rápidamente estamos avanzando con el despliegue de estos sistemas. Absolutamente. Las claves ahí, entonces, dijo Martín. 2 claves importantes que tener claro con el uso de esta inteligencia artificial. Quiero seguir con usted, Guido Girardi, para que nos cuente también cómo fue el proceso y por qué finalmente decidieron que la inteligencia artificial tenía que ser el tema central este año para el Congreso del Futuro. Porque el Congreso Futuro tiene que ver con el futuro y la inteligencia artificial representa una fractura evolutiva. Significa que vamos a pasar a una nueva civilización que tiene otras características, sobre todo de aceleramiento y velocidad. Hasta ahora veníamos una evolución lenta, maravillosa, en lo que yo llamo la frontera de la biología, la frontera de mi capacidad de pensar. Yo pienso a 120 metros por segundo y la era digital transcurre a 300 millones de metros por segundo y es exponencial. El pensamiento humano, uno podría decir más o menos, tiene 40.000 años y se ha ido mejorando con la palabra impresa, con el escribir, con la imprenta. Pero esta tecnología es exponencial y tu pensamiento, tu capacidad de pensar no es exponencial. Entonces yo veo 3 temas que uno debiera, a partir de lo que hemos conversado acá, que son temas éticos y políticos. Sí. La inteligencia artificial tiene un combustible, por así decirlo, de manera muy pedagógica, que son los datos. Así como en la era del petróleo la disputa fue por el petróleo, hoy día es por los datos. Eso es lo que mueve la inteligencia artificial. Y por lo tanto, aquí no está en cuestión si va a usar la inteligencia artificial o no. No podríamos sobrevivir con la humanidad, 8.000 millones de habitantes, si no tenemos inteligencia artificial, transportarnos, vestirnos, alimentarnos, o sea, no está en discusión. Y la inteligencia artificial es la posibilidad de sobrevivir a futuro. Entonces, yo diría 3 temas que uno debería entender. Aquí hay una apropiación del futuro por parte de las plataformas. Y son plataformas que tienen una ideología, como decía Martín. Google, Facebook son transhumanistas. Y ellos han decidido capturar el universo de los datos. Y por otra parte los chinos, que no es una mirada muy democrática. Entonces se ha establecido un modelo de negocio. Lo que tenemos hoy día es una inteligencia artificial que está manejada por un modelo de negocio que es distópico, que es negativo. ¿Por qué? Porque está centrado en la captura de los datos. Y para capturar los datos hay que capturar la atención. Y la atención es el recurso más valioso de este tiempo. Y la atención solo se captura con contenidos que son evolutivamente aquellos que en el pasado hacían que tuviéramos atención y por lo cual liberamos dopamina, que son los contenidos falsos, polares, extremos, amenazantes y el miedo. Entonces, ¿qué hacen las redes sociales? Están amplificando, estas redes sociales amplifican esos contenidos porque aumentan el flujo de datos. Y generan fenómenos adictivos y generan un modelo de convivencia violento que hace que el que quiere competirla por la atención, si no pone violencia, no pone mentira, falsedad, queda afuera. Y por eso que los canales de televisión, los matinales, como dijo el presidente, no transmiten buenas noticias porque las buenas noticias no son negocios. Mientras más crímenes
Mientras más violencia, más rating. Eso yo diría, ahí hay un problema ético, te das cuenta de regular. Segundo, tienen fenómenos adictivos. Usan mecanismos psicológicos de adicción que los entrenan con 4.000 millones de conejillos de India que somos todos. Entonces yo digo, ahí hay que regular. Segundo tema, que a mí me parece importante, lo que decían de los datos. La inteligencia artificial se está alimentando con lo peor del humano. Porque en las redes sociales, parte de esos datos que se capturan no son los aspectos más positivos, sino en el mundo digital lo bueno, lo pacífico, lo positivo está desplazado. Está en cierta manera desplazado por lo falso, lo violento. En el mundo analógico no es así, porque estamos en la tercera. Este medio lo que hacía en el mundo analógico era certificación de veracidad. Y por lo tanto y fiscalizar la veracidad, hacía que los contenidos falsos y violentos fueran al revés, marginados, y donde ganaban los contenidos verdaderos y pacíficos, o las buenas noticias también. Ahora, el otro tema que tenemos, que también es un tema ético, pero de una segunda característica, es que tenemos que decidir temas que son centrales. Nosotros tenemos que decidir, como también se ha planteado acá, qué queremos preservar del humano. Porque estas tecnologías lo que hacen es ir externalizando competencias y facultades humanas. Y están produciendo cambios en materia de nuestro cerebro que son muy relevantes, pero no en una data larga. Recuerden que nosotros pasamos de Homo habilis, que tenía un cerebro de 500 centímetros, que producto de la tecnología logró un cerebro de 1000 centímetros con Homo erectus dio origen a Homo sapiens, pero un periodo muy largo. Esta tecnología, y hay mucha evidencia, nosotros trabajamos con el equipo de neurociencia de Universidad Católica y con el equipo de neurociencia de la Chile, ya tenemos a nivel evidencia que estas tecnologías están cambiando nuestro cerebro y están modificando aspectos fundamentales. Por ejemplo, nuestros niños y niñas pasan 6 horas 40 en pantalla. ¿Qué se está perdiendo? Se está perdiendo la conversación. Ya no hay conversación, tú conversas en 240 caracteres. Y si no hay conversación, ¿qué pasa? No hay imágenes mentales, no hay pensamiento. Se está perdiendo la empatía, porque yo para tener empatía te tengo que mirar a los ojos. Si mi contacto con los otros es a través de esto, empieza a aumentar la crueldad. Tú decías, nosotros somos hijos de la imprenta. Si generamos pensamiento profundo es porque hubo una lectura que tiene concentración, que tiene tiempo. La lectura de esto genera un pensamiento frágil, acelerado. Si no hay pensamiento profundo, no hay pensamiento crítico. Y si estamos permanentemente sitiados por el miedo, si el contexto del mundo está filtrado por el miedo que captura nuestra atención, nuestro cerebro está lleno de unas moléculas del miedo, que son noradrenalina, norepinefrina, dopamina, serotonina. ¿Y el miedo para qué es? O la amenaza. No es para pensar, porque si viene el león y tú te pones a pensar y a meditar, te va a comer. Entonces el miedo y el estrés están hechos para reaccionar, huir, y tu cerebro se pone en una fase no pensante, muy vulnerable a la manipulación. Entonces, ahí tenemos un tema que tenemos que resolver. Y lo otro es que estas tecnologías, yo antes sabía 100 números de teléfono, ahora no sé ninguno. No. Yo soy médico, antes podía llegar a ver cualquier paciente con las páginas amarillas, sacaba una hojita, ¿no? Y hoy día, si yo no uso Waze, no llego a mi casa. No. Entonces, lo que se trata acá también es decidir qué quieres preservar del humano, porque estamos frente a la irrupción de una tecnología gigantesca que nos puede llevar a un espacio, a un paraíso maravilloso, pero también nos puede llegar a un infierno de decadencia. ¿Por qué? Porque puede reemplazar facultades muy importantes, facultades intelectuales, creativas, emocionales. Porque cada vez que tú le preguntes a GPT, y mientras más le preguntas a GPT, bueno, GPT se va a transformar en el oráculo de tu vida y va a ir él tomando decisiones. Ya se toman muchas decisiones sin darse cuenta. Si yo uso Waze, ya no tomo decisiones de cómo llegar a mi casa. Si yo uso Tinder, ni siquiera tomo decisiones de la pareja que tengo que elegir, la transformo en una optimización matemática. Todos los días, sin darme cuenta, los algoritmos me dicen qué comprar. En algunas partes dicen que votar. O sea, lo que estamos perdiendo son capacidades de los seres humanos de decidir sobre su vida, y yo pienso que lo que tenemos que ponerle un límite a eso, un límite, si tú quieres, ético y político, de hasta dónde le vamos a entregar el poder a las máquinas, porque hay una ideología que se llaman los transhumanistas, que son Silicon Valley, fundamentalmente, que piensan que el humano está obsoleto, que el humano es imperfecto, y que en cierta manera esta tecnología de la inteligencia artificial es una tecnología para llegar a la perfección, a la optimización. Sí. Pero a futuro es que también los diputados, las diputadas, los jueces, mejor que sean máquinas. ¿Para qué van a ser humanos que se equivocan? ¿Te das cuenta? Entonces,
yo creo que estamos en un tema ético y yo creo que los que quieran preservar a Homo sapiens y, en cierta manera, al humanismo, yo creo que es muy importante que pongan regulaciones éticas. Ahora, el problema es que esta tecnología avanza a la velocidad de la luz y la ética avanza a la paso de la tortuga. Entonces, hay una desincronización y yo creo que lo que es muy peligroso es el desarrollo de una tecnología tan potente como esta que no vaya acompañada de una ética. Y estamos en un momento crucial. Crucial porque incluso algunos piensan que se puede estar generando una forma de vida que pueda adquirir autonomía. Claro. ¿Por qué? Porque si Bueno, esta lo que todo el tecnología... mundo dice, que siente que las máquinas los van a reemplazar. Sí, pero ¿por qué? Porque tiene una evidencia. Porque cuando nuestros ancestros, hace 1 millón de años, seguramente fue Homo erectus, empezaron a desarrollar lenguaje, Ajá. comprender el lenguaje, antes éramos señas, pero tener lenguaje permitió tener imágenes mentales, tener emoción y tener conciencia. Entonces, cuando hay una máquina que logra tener capacidad de lenguaje y lenguaje humano, ¿por qué no puede tener ese mismo proceso que hicieron nuestros ancestros, pero más rápido, de llegar a tener capacidad de emociones, capacidad de imágenes mentales, pensamiento y conciencia? Hay muchos científicos que plantean esta discusión, ¿no? Lo quiero poner como una realidad, lo quiero poner que nosotros tenemos que prevenir ese tipo de cosas porque podrían ocurrir. De hecho, Stephen Hawking pensaba eso y hay muchos más que están en esa discusión. Ustedes acaban de publicar hace días atrás una entrevista a Rick Bostrom, que es otro de los científicos. Entonces, estamos en un momento de decisión, de recuperar el pilotaje democrático futuro y además todas estas tecnologías son propietarias, cuidado. No es la NASA que está yendo a Marte, es Elon Musk. No es la humanidad De una persona, pública un humano, que está carne y hueso. generando metaverso, es Facebook. No son las instituciones públicas, entre comillas, que están generando la inteligencia Claro. generativa. Entonces también, yo digo, darle tanto poder a unos muy pocos, siempre en la historia de la humanidad ha sido muy peligroso. Entonces yo digo, ¿cómo recuperamos los datos como bien público de la humanidad y cómo hacemos que estas tecnologías garanticemos que sean para la humanidad, para prohumanas? ¿Te das cuenta? Entonces, esa discusión ética, y es lo que nosotros hicimos con Rafael Yuste, este director mundial de Brain Project, con la ley de neuroderecho. ¿Por qué? Claro. Porque nos dimos cuenta que Elon Musk quería desarrollar dispositivos que pueden leer tu cerebro, tus emociones, que está muy bien. Tú podrías tratar un Parkinson, un Alzheimer, maravilloso, o hacer caminar un tetrapléjico como ya se puede. Pero esa misma tecnología puede No hay que manipularte. usarla en otros. Entonces, el problema no es no usarla, sino cómo garantizar ¿Cómo? que sí se va a usar para que un tetrapléjico pueda caminar, sí se va a usar para que un ciego pueda ver, sí se va a usar para que una persona que tenga el Alzheimer recupere la posibilidad de convivir, pero cómo establecemos que al mismo tiempo no lo pueda usar para manipular. Y lo hicimos con la energía nuclear. Hoy día, por ejemplo, salvo psicópatas como Corea del Norte, nos amenazan, pero hay una regulación, ¿te das cuenta? No todos pueden hacer bombas nucleares, pero sí se puede usar para producir energía limpia, para tratar un cáncer con una máquina de cobalto. O sea, es esos posible, temas éticos, dice bueno, usted. es posible, pero esta es una tecnología que en cierta manera nos tiene anestesiados, ¿ah? Porque no es una dominación autoritaria, nos seduce, todos le entregamos nuestros datos gratis a esto. Y no lo pensamos. Y todos además le entrenamos los algoritmos. Y todos queremos ser manipulados. Todos somos conejillos de India, Natro. voluntarios, Yo pongo a felices. aceptar cada vez que Es como el flautista Jamelín, ¿te das cuenta? Claro, Todos nos estamos están persiguiendo llamando, sí. Sí. a la inteligencia artificial. Bueno, eso yo creo que tenemos que dejar de Sí, ser po. seguidores del flautista y usar esta tecnología Empezar para a- liberarnos, para humanizarnos. Cintia, como agarrándonos un poco de lo que dice Guido, porque, no sé, yo me quedé como, me fui como, no sé, como derritiendo, como de angustia cuando lo escuchaba, y deprimiendo poco a poco, así me fui desvaneciendo. Pero yo digo, ya, ¿será una sensación generalizada esta, Cintia? Es algo que me imagino que ustedes en las radiografías que han hecho, por ejemplo, está la última radiografía digital senior que realizaron el año pasado por Claro BTR, en conjunto con el Sename y la Subsecretaría de Transporte, y fíjense que nos mostró que el 75% de las personas mayores conoce el concepto de inteligencia artificial. Pero de ese porcentaje, de ese 75%, 4 de cada 10 tiene temor por sobre cómo va a avanzar la inteligencia artificial en el futuro. Entonces, ¿cómo la ciencia, Cintia, crees tú, debiese hacerse cargo de este miedo
que tan bien nos graficó aquí Guido Girardi, este concepto de ser reemplazado por una máquina, o que la inteligencia artificial como me supere en algún minuto y yo no la pueda entender, me robe mi identidad, porque ahí estábamos hablando de este combustible que decía Guido de los datos, que es el poder, como lo que lo empuja. Todos esos miedos, en el fondo, ¿cómo podemos empezar a hacernos cargo? Bueno, una de las cosas que a nosotros nos mueve desde Claro BTR es poder levantar información que permita entregar los datos a los organismos públicos y privados para el desarrollo del desarrollo de políticas públicas. Porque tenemos una intuición como organización hace mucho tiempo. Nosotros somos socios del Congreso Futuro desde el 2011. Y la intuición es que, como muy bien decía Guido, la tecnología avanza de manera exponencial. Estamos viviendo un momento en la humanidad demasiado complejo. Estos avances tecnológicos y la innovación van mucho más rápido que efectivamente la conversación de la reflexión para dónde queremos ir, ¿no es cierto? Primero avanzamos y luego nos preguntamos para qué y cómo. Y frente a eso, también hemos dado cuenta que estas conversaciones se generan en espacios muy reducidos, de líderes de opinión, de científicos, de la academia, a nivel político también, pero desde nuestro propósito de conectar personas para mejorar la calidad de vida, dijimos, ¿por qué no hacemos estudios donde les preguntamos a las personas de distintos grupos etarios qué están pensando sobre la tecnología, cómo la usan y específicamente qué pasa con la inteligencia artificial? Y en el último estudio hicimos una encuesta a más de 1.000 personas mayores, entre 65 y 90 años, y les preguntamos si conocían la inteligencia artificial. El 70% de ellos dijo que la conoce, de hecho la describieron, era una pregunta abierta, entonces la mayoría habló efectivamente de algoritmos, de una tecnología que va mezclando información, tomando datos de lo que nosotros mismos ponemos en estas plataformas y va generando una inteligencia superior a la humana. Lo segundo que le preguntamos es si tenía temor a la inteligencia artificial, y lo que nos planteó más del 40% es que le tenía miedo, y le tenía miedo por 3 cosas. Primero, porque creía que era una tecnología que avanzaba demasiado rápido y que no se estaba regulando adecuadamente. Segundo, porque iba a reemplazar a los humanos en la mayoría de los trabajos. Y tercero, porque no conocían quién estaba detrás de esta tecnología, lo que hablaba Guido también, ¿no es cierto? De cuáles son las organizaciones que se están haciendo cargo de nuestros datos. Y esa conversación, si uno la lleva hoy día a lo que estamos teniendo hoy día, esos datos que levantamos en la última radiografía, nos muestran que la gente tiene harto sentido común y que está todo el rato pensando en lo mismo que estamos pensando las élites, ¿ya? Desde una lógica súper práctica, porque históricamente la humanidad le ha costado aprender de sus errores y muchas veces la tecnología, porque está ya sea avalada o desarrollada por intereses económicos, no toma en consideración muchas veces lo que necesitan las personas. Y nosotros desde esa lógica hemos querido apoyar con esta información a las distintas organizaciones públicas para el desarrollo de las políticas que efectivamente tienden a mejorar o esperamos mejoren la calidad de vida. Y ahí hay un tema que quiero recalcar que tiene que ver con si la inteligencia artificial es una herramienta que en sí misma no es buena ni mala, pero que si no la regulamos éticamente puede generar consecuencias más bien negativas para la humanidad, pero también positivas, porque todo lo que implica la tecnología, la inteligencia artificial en términos de medicina, por ejemplo, en términos de transporte, del desarrollo de políticas para la seguridad, es algo realmente relevante. Pero también existe lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, como dice un gran pensador que es Yuval Harari, es cuando nos vamos a preguntar, más que el desarrollo de la inteligencia artificial, es el desarrollo de la conciencia digital. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una conversación profunda y por eso el Congreso Futuro es un espacio relevante y somos nosotros colaboradores de este tremendo encuentro, porque creemos que esto es lo que nos falta, conversar sobre las dimensiones éticas de la tecnología, para dónde queremos ir, hacernos las preguntas de verdad profundas, ¿no? Y de alguna manera frenar este avance tan complejo y rápido y poder preguntarnos para dónde queremos ir, porque yo de verdad creo, tomando la presentación que hizo Harari hace varios años atrás en el Congreso Futuro, de que los seres humanos podemos desarrollar mayor inteligencia artificial y va a hacer que efectivamente nos dediquemos a hacer otras cosas en el trabajo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la conciencia? Las máquinas van a lograr tener la conciencia y ahí nos vamos a la pregunta de qué queremos conservar como seres humanos. Creo que la conversación, Bárbara, es una conversación que tiene distintas capas,
¿ya? La capa técnica, la capa de creación, la capa de uso, entonces ahí nos metemos también con los temas de educación digital, pero me gustaría quedarme hoy día más bien con la conversación más reflexiva y ética de lo que queremos lograr como humanidad y para qué queremos ocupar la inteligencia artificial. Igual es bien impresionante que el cerebro humano finalmente es el que crea una tecnología que es superior a la suya. Es como... Están como pero paradigmáticos. siempre ha sido así. Sí. Homo habilis creó a Homo erectus y desapareció. Sí. Homo erectus lo destruyó. Homo erectus creó Homo sapiens y Homo sapiens eliminó a Homo erectus y después eliminó a Homo neanderthalis, al hombre de flores. El punto es si creamos nosotros, nuestro cerebro, el mismo que creó a esos, crea a un continuador evolutivo, no vaya a ser que aprendiendo de nuestra propia historia, ese continuador evolutivo nos haga desaparecer a nosotros. Sí, lo importante es no olvidarnos también de esa No historia. olvidarnos de la historia, ¿te das cuenta? Martín, pregunta. Justamente estaba hablando aquí Cintia de la conciencia, ¿cierto? Como esta conciencia digital que ella nombró. ¿Cuán importante es el proceso educativo de las personas como proceso paralelo a la adopción, en el fondo, de técnicas y tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial? ¿Es la educación entonces un factor crucial, esencial, importante a la hora de establecer límites con la tecnología? Sí, es súper importante. Yo creo que estos eventos como Guido está organizando el Congreso Futuro es un parte fundamental de eso, que hablamos del tema, o las encuestas también que hace Cintia. Son súper importantes porque, mire, lo que tenemos que reconocer, y eso todavía me sorprende a mí mismo cuando lo digo ahora, es que pasamos un punto que pensamos que nunca vamos a pasar. Nosotros siempre pensamos que cuando venga algo similar a una inteligencia artificial, vamos a tener un momento para frenarlos y para decidir. Yo me acuerdo cuando yo, hace 25 años, vivía ahí en Chile con mis amigos, todos ahora trabajando en tecnología, y nosotros así conversando, ¿no? En la noche filosofiando, siempre pensamos, imagínate, compadre, que venga algo que podría tener el potencial de una inteligencia artificial verdadera, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. No, entonces ya claro, en este momento no, preparémonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, compadre? Bueno, 3 reglas, ¿no? Regla número 1, no lo conecta al internet abierto. No sería, no, eso no. Segundo, asegúrate que no sepa escribir código. Para no me a eso mismo, ¿no? Porque pero somos humanos, pero no somos idiotas, ¿no? Entonces, no, eso hay que... Y tercero, asegúrate que no interactúe con humanos que no están preparados, como los vulnerables, los niños, los humanos antes que realmente entendamos de lo que sea capaz esta inteligencia artificial. No, porque esto... Y mire, ¿dónde estamos? Estamos en el año 2024. Mire, yo uso ChatGPT, Claude, Bard y Gemini. Yo lo uso 2-3 horas al día. Yo soy tan culpable porque ya lo impresionante es que ya pasamos de este punto que todos estos años pensamos que va a llegar un momento donde tenemos un momento de decidir. Y ese momento ya pasó. Lo conectamos al internet abierto. Lo escribe código mejor que mis mejores estudiantes de la universidad de escribir código. No, incluso los codificadores profesionales lo usan y aumenta la productividad de ellos por 50%. No sabe escribir mejor código que el promedio humano. Y la verdad es que lo dejamos salir a los niños, mira, aquí en Estados Unidos hay muchos juicios donde estoy involucrado. 33 estados con 50 fiscales estatales, 200 distritos de escuelas y más que 2,000 familias están haciendo juicios de litigación a empresas de medios sociales por sus hijos. No, muchos de esos lamentablemente fallecidos por influencia de algoritmos de recomendación de inteligencia artificial que la verdad es que le manipularon su cerebro y ya no están con nosotros. Entonces, este tipo de leyes de lo que Guido está hablando, y Chile es pionero mundial en eso.
los derechos de la protección de los derechos neuronales, ¿no? Esos son súper importantes. Entonces, necesitamos no solamente la legislativo y lo judicial, también lo ejecutivo. Necesitamos algo como un ministerio de salud interna para algoritmos. No, para regular, necesitamos todas las fuerzas del Estado, todas las tres poderes del Estado, realmente rápido, porque pasamos este momento que siempre estuvimos pensando que vamos a tener y ni darnos cuenta y lo hicimos. ¿Sabe qué? No sé si lo hicimos mal o bien, pero lo hicimos completamente de contrario de lo que estuvimos pensando que lo vamos a hacer. Les digo eso. ¿No? Entonces, sí, es súper importante y urgente que nos tomamos un tiempo para reflexionar, como en el Congreso Futuro la semana que viene, para tener la conversación sobre estos temas y qué podemos hacer. Y estoy de acuerdo con Cintia que, mire, en qué estamos, mire, el desarrollo de la conciencia es súper importante y hay mucho que decir sobre eso y tal vez va más allá de la conversa que tenemos ahora, pero les digo algo, ahora tenemos 7 de la mañana, yo normalmente a esta hora estoy meditando y estoy meditando todos los días. Harari, yo sé, nuestro amigo Harari también, él medita unas 3 horas al día, entonces pregúntate, ¿por qué todos nosotros, chicos de la tecnología, estamos meditando todos los días? ¿No? Entonces hay algo ahí. Y esto sirve para otra conversación que tenemos que explorar, porque todo lo que habíamos pensado que vamos a hacer en el momento que llegará este momento, no lo hicimos. Claro. Ay, qué impresionante, ¿eh? Es como ahora como crónica de una muerte anunciada con Martín y sus amigos cuando estaban acá en Chile, totalmente. Claudia, quiero volver a ti y como agarrar también esta parte que está hablando Martín, pero sumarle un punto que encuentro que también es esencial. La igualdad de género en la inteligencia artificial. ¿Hay evidencia de sesgo de género en algunas decisiones tomadas por algunos motores de inteligencia artificial? ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cuál es el análisis que se hace respecto a esto? Lo primero que quiero decir es que hay evidencia sistemática y muy creíble. Ya. No es anecdótica. No. Hay anécdotas también, pero también hay evidencia sistemática de problemas de perpetuación de sesgos de género, pero a veces, además, es que funciona peor para las mujeres. Qué susto. Ejemplo. Y este es un ejemplo muy antiguo y muy conocido. Seguramente la gente que ha visto algunos documentales sobre inteligencia artificial lo conoce muy bien, pero uno de los estudios más como influyentes en términos de la visión computacional y el reconocimiento facial, hizo un experimento. Les voy a contar el experimento solo para que crean la historia. No, necesito saberlo. Mira, cuando uno hace una auditoría algorítmica o hace una evaluación algorítmica para ver si es que hay sesgos, lo que tienes que hacer es como armar un súper buen experimento. ¿Qué significa eso? Le voy a preguntar a una inteligencia artificial, dado ciertas entradas, ¿qué me dice? Ya, y entonces, lo que hacen estas auditorías, dice, ya, vamos a preguntarle con varias caras de personas. Algunas son mujeres, algunas son hombres, algunas tienen la piel oscura, algunas tienen la piel clara. Y vamos a ver si lo reconoce bien o lo reconoce mal. Ya. Y este estudio, que es súper famoso, hace una muestra balanceada de caras de mujeres, de hombres, de personas de piel oscura y piel clara, y encuentra que funciona muy bien, muy bien. A veces 100% de las veces es capaz de identificar el género, solo el género, es decir, si esto es hombre o mujer, de los hombres blancos. Lo hace un poco peor con los hombres de piel oscura. Lo hace igual un poco peor con las mujeres de piel clara, pero lo hace pésimo con las mujeres de piel oscura. Esto fue súper influyente y se hicieron estos estudios una y otra vez con distintos tipos de reconocimiento facial, ya, porque hay distintos. Hay unos que te identifican solo la cara, hay otros que te identifican si es que tú eres esta persona o no, hay otros que son como en las películas donde hay un montón de caras y quieres encontrar cuál es esta cara, ya. Todos esos tienen distintos nombres. Pero los estudios han mostrado una y otra vez que se comportan bastante mal con algunos grupos. Por ejemplo, la gente de piel oscura, por ejemplo, la gente con rasgos asiáticos. Ya, no hay tantos estudios de Latinoamérica, así es que no sabemos cómo funciona en estos lados del mapa. Y entonces lo que quiero ahí como comunicar es que no es una sensación. Hay
evidencia súper clara de que en algunas inteligencias artificiales funcionan peor para las mujeres. Ya, y esto pasa en los word embeddings, que son algo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, que por ejemplo es muy conocido un artículo que dice los word embeddings lo que hacen es tratar de encontrar como la cercanía que hay entre conceptos en textos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno diría mujer, esa madre, como hombre, esa padre. Quizás eso es muy socialmente aceptado. ¿Ya? Y tratan como de encontrar cuál lejos están estas cosas. Entonces, estas dos pares de palabras están cerca. Y hay un artículo muy bonito científicamente, no bonito en resultado, que muestra, y se llama así el paper, dice, los hombres son a los programadores como las mujeres son a las dueñas de casa. Y entonces todas nosotras nos duele el corazón, ¿cierto? Y decimos, pucha, hemos trabajado tanto y han trabajado tanto las personas antes que nosotros para que tratemos de desbancar estos roles de género, ¿no? Pero esos roles de género están embebidos, están ahí metidos en los textos que sirven como datos para alimentar estas inteligencias artificiales. ¿Qué se hace? Hay muchas técnicas de tratar de mitigar estos sesgos. Por ejemplo, necesitamos filtrar. Necesitamos filtrar. Mucho es culpa de los datos, mucho viene con los datos y ahora tenemos que entender que los datos no son buenos y entonces tenemos que arreglarlos. Y hay veces que lo que pasa es que tenemos datos muy desbalanceados. Por ejemplo, lo de las caras pasaba porque habían entrenado con muchas caras de hombres y muy pocas caras de mujeres de piel oscura. Y esto es un riesgo súper importante para la salud, por ejemplo. Cuando uno dice, la inteligencia artificial tiene un montón de potencial para la salud, hay que acordarse también que por mucho tiempo la mayoría de las vacunas, por ejemplo, y muchos de los estudios en salud se han hecho con cuerpos de hombres y no con cuerpos de mujeres. Ni hablar del cuerpo de mujeres gestantes o cuerpos de mujeres menstruando. No sabemos mucho de lo que pasa con los cuerpos de las mujeres y por lo tanto, si es que vamos a hacer inteligencia artificial para la salud, vamos a tener que pensar súper bien cuáles son los datos con los que vamos a entrenar. O sea, raya para la suma, necesitamos más mujeres. En el fondo ahora viene el problema ahí desde la cuna. En el fondo, volvemos al problema de siempre, ven, si yo lo tengo como lucha propia, el tema del STEM y la educación STEM en los colegios, las mujeres. O sea, por favor, esto, hasta para esto, o sea, para lo que se nos viene el futuro es esencial. Es muy importante y quiero decir, es importante porque me parece justo, porque hay evidencia de que va a ser, hacemos mejor ciencia y hacemos mejores emprendimientos cuando hay equidad de género. Y a mí me parece que algo que conecto con lo que decía Martín delante y que hemos estado hablando todo el tiempo, cuando hay mujeres o hay personas de diversos orígenes, de hecho, haciendo tecnología, podemos decidir para qué solucionamos o qué solucionamos y vamos a solucionar los problemas que le pasan a esta gente. Por ahora creemos que, me da la impresión a mí, y aquí esto es una opinión personal, hemos estado haciendo tecnología y solucionando problemas que le parecen evidentes a la gente que está haciendo tecnología, los hombres blancos del norte global. Y un porcentaje, y un porcentaje chiquitito de toda la gente, pero nos afecta a todos. Y entonces cuando más personas de diversos orígenes y de diversos géneros podamos ser parte activa de quienes toman decisiones sobre el tipo de tecnología que vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer mejor tecnología. Absolutamente de acuerdo. Claudia, la vamos a despedir, luego se tiene que ir, tiene cosas importantes que hacer después de este conversatorio. Así que, Claudia, muchísimas gracias por haber estado participando el día de hoy. ¿Qué día estarás en el Congreso del Futuro la próxima semana? Voy a estar, mi charla es el miércoles en la tarde. Perfecto. Pero quiero también dejar invitada a la gente a otras cosas. Y voy a estar yo también, perdón por eso. No importa. Vamos a estar en un evento lateral que se llama Ciudadanía, donde vamos a contar qué es lo que propuso la mesa que convocó el Senado sobre regulación en inteligencia artificial, donde estuvimos trabajando 100 personas organizadas en 5 equipos y vamos a estar hablando de lo que propusimos, pero además conversando e interactuando con distintas personas que están hablando, que van a ser presentadores en Congreso Futuro. Y yo soy de regiones, soy de Valparaíso. Ahí, el Congreso Futuro está también en todas las regiones del país y está en Valparaíso, y en Valparaíso va a estar en el Congreso el martes en la mañana. El martes. Así es que ahí hay un par de recomendaciones también de cosas que ver además de las charlas. Bueno, mucho éxito también entonces en tus charlas el miércoles, ahí estaremos viéndote. Además, esto también incluso va a haber transmisión online, así que en el fondo si no puede ir, como no importa, puede verlo desde la comodidad de su hogar o donde esté. Así que ahí vamos a estar contando los detalles para que ustedes también estén informados sobre el Congreso del Futuro.
Vamos a continuar con Cintia porque tiene mucha información con estas radiografías que realizan. Cintia, ¿qué importancia crees tú que tienen que las nuevas generaciones estén formadas e informadas, cosas distintas, en torno a los conocimientos de inteligencia artificial? ¿Qué rol, por ejemplo, tienen que jugar los colegios, los papás, por ejemplo, las instituciones educativas, organismos también públicos, privados, que forman parte, en el fondo, de la vida de las nuevas generaciones? Especialmente desde algo que encontramos y que hemos hablado también un poco acá, de aristas como emocionales, de derechos de ellos también, de deberes, de límites, consecuencias como la que habíamos hablado, que bueno, que ya en países escandinavos, en Suecia, en Finlandia, etcétera, esto de que les quitaron las tablets a los niños en el colegio para volver a poner, por ejemplo, libros impresos. Todas estas cosas, como ¿qué importancia tiene que nosotros formemos e informemos a las nuevas generaciones desde muy pequeños? Bueno, tiene una importancia vital, es trascendental. Este tema, como lo planteaba también Martín delante, era lo relevante que es la educación. Desde varias perspectivas lo vemos nosotros, desde nuestro trabajo como organización en los temas de responsabilidad corporativa. Nosotros hacemos estudios en primer lugar para determinar data, levantar información, como les decía, en niños, niñas y adolescentes, la radiografía que hacemos en febrero, también en personas mayores. Y lo que preguntamos en esas radiografías tiene que ver con el uso de la tecnología, la cantidad de tiempo que utilizan y cuáles son las principales aplicaciones que utilizan los niños. Y el uso que están teniendo los niños de la tecnología y el estar conectados cada día va en aumento. En promedio estamos hablando de 4 o 5 horas en la semana, y el fin de semana aumenta ya a 6 horas. Ni hablar en vacaciones ahora. Ni hablar de vacaciones. Y lo que creemos nosotros detrás es que hoy día, más que hablar de niños que son nativos digitales, lo que está pasando es que son niños que son analfabetos digitales porque están huérfanos de un adulto que los acompañe en el proceso. Lo que no ha pasado a la generación como nosotros, de Guido, con los que estamos en el fondo, los que crecimos con la revolución de los datos, ¿no? Pero que no somos digitales desde nuestro nacimiento, es que nos hemos ido subiendo al carro la tecnología, pero cuando miramos a un niño que utiliza, porque nosotros le entregamos el dispositivo, ¿no? Ojo con eso, con la responsabilidad de la entrega al dispositivo, a muy temprana edad, el niño se maneja solo porque va aprendiendo, su cerebro es más plástico y va aprendiendo por imitación y porque va descubriendo también, porque son curiosos naturalmente. Pero eso no significa que el niño sepa utilizar adecuadamente la tecnología y que considere críticamente los riesgos que tiene ese uso. Eso no existe. Y los papás, de alguna manera, y también los profesores, el sistema educacional, ha entregado a los niños la potestad de poder evaluar cuáles son los riesgos del uso excesivo de la tecnología. Y ahí creo que tenemos un tema. Y el tema que creo que tenemos, que es bien relevante, tiene que ver con la responsabilidad que tienen tanto, por un lado, los papás, los profesores y también la sociedad en general, incluyendo el sistema político y educacional. Y ahí nosotros tenemos una convicción, que es que a los niños y a las nuevas generaciones, y también a las antiguas generaciones, también a las personas mayores y a todos los que estamos en el fondo hoy día utilizando tecnología, como la tecnología es tan exponencial, no somos capaces de ir asimilando los nuevos cambios y nos quedamos debajo del carro de muchas veces de la información de esa misma tecnología, la información que requiere del uso, me refiero. ¿Y a qué voy con esto? Que es súper relevante. Primero, la tecnología implica el desarrollo de una inteligencia digital que tenga una doble mirada. Primero, la mirada en la oportunidad del uso de la herramienta, pero también la mirada en los riesgos. Y cuando nos vamos a la mirada de los riesgos, lo que hay detrás es una conversación simple y humana. Y ahí volvemos al humano, que queremos conservar, ¿no? Que tiene que ver con los valores. Cuando le decimos a un niño, por ejemplo, que él tiene que ser empático con un otro y tiene que mirarlo a los ojos para plantearle una situación o un disgusto o una felicitación, ¿por qué no hacemos la misma analogía con la tecnología? Entonces, un papá, no sé si tiene la conversación hoy día un profesor sobre tienes que ser empático digitalmente tanto como lo eres presencialmente. Claro. Tenemos una disociación en nuestra cabeza que existe el mundo digital y que existe el mundo análogo. Y no estamos comprendiendo que las conductas se interlazan.
¿ya? Y que por lo mismo, si yo soy de una determinada manera en el mundo físico y saludo a Guido y lo miro, ¿ya? Y soy empática y no le voy a decir una pesadez en su cara, ¿por qué no lo puedo hacer también en el mundo digital? Entonces, en el mundo digital nos damos permiso. Y nos damos permiso para hacer cosas. No, y lo peor nos es que no las son consecuencias empáticas. a veces del mundo digital son en el mundo Exacto. análogo, Entonces, físico. somos una generación de inflexión súper compleja donde estamos entendiendo cómo nos estamos relacionando y también, por otra parte, no tenemos conciencia de la huella digital que vamos dejando en la vida. Las fotos que subimos, los likes a los que le hacemos, en el fondo, subimos el dedito, bajamos el dedito de acuerdo a lo que nosotros creemos, eso va quedando permanentemente en la red, por lo tanto nunca se va a borrar. Y los papás, los profesores tampoco tenemos hoy día el resguardo de plantearle esa educación a los niños. Entonces, toda la educación, voy a volver a la pregunta, toda la educación hoy día está planteada en uso de la tecnología, en la alfabetización del uso del aparato. Del aparato. Y lo que yo creo y nosotros estamos proponiendo es que la alfabetización digital sea más bien en la inteligencia que necesitamos a través de los valores que necesitamos inculcar a los niños, a través de las oportunidades y los riesgos, pensando en conductas. Claro. Y esa capacitación creo que hoy día está bien lejana y creo que es un desafío pendiente tanto del mundo público como privado de poner esta conversación encima de la mesa para que nuestros niños efectivamente se sientan acompañados en este proceso y no los dejemos más solos. Demasiado importante, porque además remate, el futuro de todo esto está en manos de ellos, o sea, de nosotros, porque le estamos enseñando en este minuto, pero después ellos van a convivir con todas estas tecnologías y todo este avance. Tenemos que ir terminando, Guido, pero volvamos un poco a los derechos, que es un tema demasiado interesante, lo legal. ¿Cuál es la importancia que la inteligencia artificial tenga no solo un trasfondo ético, sino que también uno, por supuesto, legal? Chile es pionero en el continente en regulación legal de materias tecnológicas. Por ejemplo, hay una modificación de la Ley 21.383 de la Constitución que dice de tal forma de establecer que la tecnología debe estar al servicio de las personas y se va a llevar a cabo con respecto a la vida e integridad física y psíquica. Dice así, abro comillas, la ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Ahí. Ahora, ¿con esto basta? Como de aquí podemos desligar y sacar como muchas más leyes y respecto, o sea, o tenemos que seguir trabajando en los aspectos legales y en cómo esto está escrito. Bueno, esto partió de una reflexión que tuvimos con Rafael Yuste, que es el director mundial del Brain Project, o sea, uno de los neurocientíficos más importantes del planeta, designado por Obama para liderar el conocimiento, el cableado del cerebro humano, porque lo que hace la inteligencia artificial es emular el funcionamiento del cerebro humano. Y Rafael, este científico mundial, nos alerta, como Oppenheimer alerta de los riesgos de la energía nuclear, nos dice, oye, cuidado con esto. Y nosotros reunimos a todas nuestras universidades, a Ignacio Sánchez, rector de la Católica, a Enio Vivaldi, rector de la Chile, y de manera transversal, ¿no? Presentamos un proyecto de ley para hacer de Chile el primer país que tiene una ley de neuroderecho. ¿Por qué fue una ley como reforma constitucional? Porque quisimos establecer un derecho humano nuevo, como piloto, porque a futuro quisiéramos que Naciones Unidas incorporara un nuevo derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos que data del año 1947-48. No existía esto. ¿Por qué derecho? Y no una simple ley. Yo hice la ley de etiquetado de los sellos, que hemos hecho en muchos países, pero tuvimos que ir a cada país y hacerla de nuevo. Argentina, Perú, Colombia, México, Uruguay. Cada uno con... ¿no? Y en todos los países demoró 10, 15 años, ¿no es cierto? Porque las leyes no tienen imperio sobre otros países. Lo único que es universal o debiera ser son los derechos humanos. Nosotros queremos que lo que el humano ha adquirido como derechos humanos sean válidos. Nosotros decimos en la tierra como en el cielo, es decir, en el mundo real como en el mundo virtual. Y no es así. Cosas tan simples. Si el cartero llega a tu casa, abre tu carta y la lee, tú lo puedes denunciar por violación de privacidad y meterlo preso. Pero si te abren si Gmail abre tu carta, pero además la analiza y la vende, no pasa nada. No pasa si nada. yo te insulto a través de la tercera, ¿no? Lo está haciendo Jackson. Sí. Tú puedes querellarte contra la persona
Pero si yo te insulto a través de la red, no pasa nada. No. Ustedes, medios, tienen una carga de debido funcionamiento. No pueden tener contenido pornográfico, no pueden incitar al odio, no pueden poner falsedad. Y las redes sociales son los reyes de eso porque ese es su negocio. Esa simetría va a matar a los medios de comunicación y nos mete en un mundo distópico. Entonces, lo que nosotros creemos que es muy importante es que se establezcan estos derechos del cerebro porque el campo de batalla es el futuro. Y por lo tanto, eso nos permitiría empezar a desarrollar otros instrumentos para regular sesgos, plataformas y para regular metaverso y GPT. Y yo te puedo poner ejemplo. Por ejemplo, se hablaba de los temas de la mujer. Bueno, los que programan en Silicon Valley son todos hombres. Blancos, ¿eh? No hay mujeres, no hay afros, no hay latinos. Pero además, esto está en la sociedad. Yo decía, esto recoge lo peor de la sociedad. Hay estudios que, si yo le pregunto a un niño pequeño, ¿quién es una persona inteligente, un hombre o una mujer? Mientras son pequeños van a decir ambos. En la medida que crecen, ya tienen 12 o 13 años, ya por ahí, por el 60% piensa que una persona particularmente inteligente, hombre y no mujer. Si yo le pregunto a los 18 años, ya la mayoría piensa que los hombres son particularmente inteligentes que las mujeres. Eso es lo que se reproduce en la red. La red amplifica lo más malo de la sociedad y por eso hay que tener cuidado. Entonces, yo creo que es muy importante esto y muy importante después ver los temas de educación. Nosotros estamos hablando de una vía alfabetización, porque podemos hacer alfabetización digital, pero si no tenemos pensamiento crítico, da lo mismo, no vamos a ser críticos, no vamos a tener pensamiento creativo. Entonces, por ejemplo, traemos a una experta mundial de Finlandia en alfabetización, porque en muchos países están sacando las pantallas de los colegios. Haciendo noticia. Entonces, ¿por qué vía alfabetización? Porque si los niños no leen, no tienen lectura, la lectura es la que genera pensamiento profundo. Así que papás, por favor, léanle a los niños y que sus niños lean. Porque si no leen, no hay pensamiento profundo, no hay pensamiento crítico. Además, hay que hacerle alfabetización digital, pero no sirve de nada si no tenemos pensamiento crítico. Otra cosa, estamos perdiendo capacidades intelectuales. ¿Por qué? Viene Stanislas Dehaene y Gilles Dehaene, que son dos de los científicos más importantes en el desarrollo neuronal. El cerebro de los niños opera de manera muy parecida, necesita datos para formarse. El momento crítico de desarrollo neuronal son los 7 primeros años de vida. ¿Cómo se desarrolla el cerebro? ¿Quién tiene más neuronas, más sinapsis, más el niño o niña que tiene más interacción con sus padres cara a cara y que escucha más palabras? ¿Qué es lo que pasa hoy día? Los papás están con sus hijos pequeños y los papás están acá, y las mamás también. Yo he visto mamá en la plaza dando pecho y la mamá acá en vez de estar conversando con su hijo. Y además tenemos que a los 2 años, 3 años, el 25% de los niños ya tiene un perfil digital. Entonces, ¿qué hacen los papás y la mamá? Claro, esto es una sociedad agotadora. Llegan a la casa cansados, el niño o niña demandante, solución, obvio, ¿no es cierto? Sí. Cualquiera de estos dispositivos, uno tablet, no juzga finalmente eso. Y entonces nuestros niños no están escuchando ni palabras suficientes, ni teniendo interacción humana suficiente. O sea, ese es un problema. El otro problema, estas redes sociales por un modelo de negocio personalizan. Porque si yo quiero hacer publicidad, antes lo hacía a través de La Tercera, el Mercurio, la radio, y pagaba publicidad, pero era general. Entonces no tenía un objetivo. Sí. En cambio, yo le puedo contratar publicidad, yo vendo zapatos, Nike, ¿no es cierto? Y puedo contratarle publicidad a las plataformas que le llegue solo a aquellas personas que le gustan las zapatillas, potencialmente Nike. Compradores, claro. Eso se llama una personalización. Y empiezo a agrupar a la sociedad, por razones de negocio, en grupos de iguales. Estos grupos de iguales solo reciben información de interés, nunca más reciben información de otra cosa, y se empiezan a autodoctrinar, persiguen su propia fe, se empiezan a fanatizar. Bueno, ese es el problema en el fondo. Y se polariza la sociedad. ¿Por qué hace lo distinto? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace la democracia? Es hacer que los distintos convivan, porque de ahí emerge la inteligencia. Obvio. La inteligencia no emerge de los iguales. Entonces, estos iguales se fanatizan tanto que todo lo que es distinto es una amenaza, pero además uno no aprende de lo que ya sabe. Hay una regresión intelectual, porque solo conociendo de una cosa no tienes desarrollo intelectual. Entonces tenemos un problema de convivencia, de democracia, de polarización y de regresión intelectual. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Necesitamos que los derechos humanos y todo lo que hemos adquirido sean también válidos en las redes sociales. Una red social, una plataforma sin regulación es la ley de la selva. Si yo saco los semáforos de la esquina, no, queda la embarrada. dime lo que pasa. Este es un mundo
sin semáforo y tiene que tener semáforos decididos democráticamente. Oye, la inteligencia artificial puede ser maravillosa con regulación y con semáforo. Sin Pero semáforo, capturada por unos pocos, Con límites. pues imagínate que un solo país, que solo Corea del Norte tuviera todas me las muero. bombas nucleares del mundo. Eso es lo que está ocurriendo. No estaríamos muertos, de Bueno, hecho. eso es lo que está ocurriendo, que unos pocos que tienen una ideología se han apropiado de Sí. todo el potencial tecnológico del futuro. Perfecto. Martins, queremos cerrar contigo también porque como gurú de la inteligencia artificial, vamos a usarte vamos a tener una bolita mágica contigo acá. ¿Ah? Vamos a intentar predecir un poco lo que esperamos del futuro y la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué tanto hay de cierto en la idea de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar? Como esa idea que tanto teme la gente de las máquinas que me van a reemplazar. Y que siempre va a este ritmo tanto más acelerado de lo que nosotros podemos seguirla finalmente. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, primero hay que reconocer que en el tema de inteligencia no está superando y no ha superado en muchos temas ya. En las pruebas académicas, lo que damos a estudiantes no nos ha superado y va a seguir superándonos. La evolución es bastante lenta, ¿no? Entonces, este se desarrolla bastante lenta y ella, como dijo Guido, se desarrolla exponencialmente. Y hay también algunas razones, digamos, conceptuales. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede aprender de una manera que este cerebro no puede aprender. Uno, el pionero ahí fue Geoffrey Hinton, que lo promovió, es la backpropagation, la retropropagación, que es un algoritmo que permite aprender súper rápido. Y sabemos que el cerebro no lo puede hacer. La inteligencia artificial lo puede hacer. Segundo es que una vez una inteligencia artificial aprende algo, todos lo aprendieron. No, cada niño tiene que aprender a manejar un auto. Pero si una inteligencia artificial aprendió de cómo evitar hacer un accidente con una bicicleta, todos lo van a saber. Claro. ¿No? Entonces, de estas dos cosas mismas ya sabemos que nos va a superar en eso. Y la pregunta ahí es que nos queda a nosotros humanos. Más de 50% yo diría, casi todos los trabajos van a ser afectados en los próximos, no próximos 20 años, los próximos 2, 3, 4, 5 años, profundamente. Mi trabajo ya se ha cambiado mucho el año pasado por la interacción con la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos que ver qué nos queda, qué nos hace humano. Entonces yo creo que este derecho de derechos neuronales que ustedes tienen en Chile es súper importante porque con su inteligencia también el cerebro puede intervenir. Hay un paper muy interesante reciente que se llama Ver más allá del cerebro. Si yo hago un escáner de resonancia magnética de tu cerebro y tú piensas en algo, piensas en un cisne, la aprendizaje automática puede reconstruir lo que tú piensas. Realmente puede reconstruir solamente la resonancia magnética de tu cerebro la imagen que tienes en la cabeza. No es exacto, pero bueno, cuando digo cisne, tú tampoco tienes el mismo cisne en tu cerebro que yo. La inteligencia artificial va a tener uno diferente, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, ¿cómo estamos emergiendo con eso? Tenemos que reflexionar mucho. Para decirlo con las palabras de su compatriota Francisco Varela, ¿no? Y lo voy a citar. Él dijo, cuando un sistema vivo sufre de mala salud, el remedio se encuentra conectándose más consigo mismo. En ese sentido, estoy con muchas ganas de reconectarnos más a todos nosotros mismos la semana que viene en el Congreso Futuro para reflexionar mucho sobre qué nos queda como humanos y qué va más allá de la inteligencia artificial. Buenísimo. Ay, buenísimo. Sí, a mí me gustaría Cintia, agregar, sí. tomándome las palabras de Martín, de reconectarnos, que es súper importante desde nuestro rol como empresa que apoya el Congreso Futuro, de que la mayoría de las personas tengan acceso al Congreso Futuro, a la información del Congreso Futuro, las charlas. Y ahí les quiero dar la buena noticia, que las personas pueden acceder a Congreso Futuro a través de congresofuturo.cl y las personas que lo quieran ver en televisión lo van a poder hacer a través de la señal 701 de BTR. ¡Qué buenísimo! Los 5 días se va a transmitir 24/7.
en la señal 701 de BTR y la 549 de Claro. De Claro. Entonces, Perfecto. todos los chilenos van a tener acceso, y en todo el mundo van a tener acceso a esta cumbre de la ciencia y del pensamiento crítico del 15 al 20 de enero en todas las plataformas de Claro y también las de BTR. Así que los dejamos muy invitados para que no se queden abajo. Y adicionalmente también en la coorganización del Congreso Futuro le hemos puesto foco a la descentralización de los temas. Entonces, en regiones van a haber, en cada una de las regiones van a haber espacios donde van a ir speakers internacionales y se encuentran con expertos de la región donde van a localizar las temáticas. ¿Ya? Y los vamos a invitar en el fondo a través de los canales regionales también de BTR a que vean estos encuentros. Así que, bueno, se van a encontrar con Congreso Futuro por todas las plataformas, así que no se queden abajo. No hay que quedarse abajo. Guido, sus recomendaciones de este Congreso del Futuro, sus favoritos. No, primero decir algo que yo creo que es bien importante. Piensa que el Congreso Futuro es un evento gratis, Sí, no propietario. o sea, ustedes entran ahí, entrada colaborativo, gratuita. de todas las universidades, de tu Academia de Ciencia, del gobierno de turno, del Senado y la Cámara de Diputados. Se encuentran la izquierda y la derecha, que en otras partes no conversa. Lo segundo, que todos los speakers vienen gratis. Yuval Harari, que vino, cobra 150 millones de pesos. A Chile viene gratis. Qué bueno que haya científicos, científicas, intelectuales que quieran venir gratis. Luego, tenemos el privilegio de tener 105 de entre los mejores pensadores del mundo y de Chile. Es un privilegio, aprovechémoslo. Yo creo que es una terapia de vida donde van a hablar de todos estos temas y de muchos otros. Piensa que vienen unos finlandeses que fabrican proteínas del aire. Del aire. Que ya se pueden generar carne a partir del aire. No pues. Entonces, se está revolucionando el mundo. ¿De cuál es el próximo paso que vamos a vivir? Vamos a vivir la aventura evolutiva en el universo. Te das cuenta, viene Bruno Patino, que es bueno, ahí con Martín van a hacer un poco también, hablar un poco de cómo enfrentar este mundo. Viene gente de la neurociencia, viene gente de la secuenciación genómica. Imagínate que hoy día se puede secuenciar tu genoma y podemos saber quién era tu ancestro. Claro. Tu ancestro, de qué parte de África venía, o venía después de Europa, ese ancestro fue a Asia, ¿dónde fue? Y luego, ¿por dónde caminó? Pero también podemos saber tu futuro, ¿no? Podemos saber si tú tienes, por ejemplo, una mutación de un cáncer de mama, de un cáncer de ovario, de un cáncer de colon, antes que siquiera aparezca ese cáncer. Además, las mujeres se van a poder tomar gratis una secuenciación genómica así como el PCR para el coronavirus, De cáncer, para ¿no? detectar virus papiloma, porque virus cuando papiloma. las mujeres se hacen el Papa Nicolau y sale positivo, ya hay lesión, ¿no es cierto? Sí, pues, por supuesto. Incipiente, pero hay. Podemos ir más atrás cuando recién tiene los virus papiloma, que son los que le van a hacer Oh, eso a está futura buenísimo. lesión. Y imagínate poder decirte, oye, tú tienes el virus papiloma que en un tiempo más te va a generar una lesión y vaya a tener positivo tu Papa Nicolau, te puedes cuidar antes. Entonces, también queremos mostrar esto como alternativa y oportunidad. Y luego, esto que Chile tiene una oportunidad es maravillosa. ¿Por qué vamos a estar en esta conversación del miedo, de la desesperanza, de la estupidez? ¿Te das cuenta? Cuando Chile puede salvar al planeta, el país que tiene más litio y cobre para toda la electromovilidad, tiene más energía solar y eólica para el hidrógeno que va a reemplazar el combustible del planeta, puede alimentar a la humanidad porque tiene el océano más productivo, porque en Chile se van a instalar los data centers del mundo donde se va a acumular la memoria y el combustible del futuro, porque necesita mucha energía, porque además tenemos la ventana del universo. ¿Por qué esa conversación? ¿Qué es de esperanza? Este país que puede ser más rico que Suiza y que Suecia en el año 2050, si tenemos una visión común y nos dejamos de crear tonteras, ¿por qué no esa conversación? Me da risa. Empezamos como en todo lo más catastrófico que hay y aquí Guido termina, pero... Es así, estamos llenos. O sea, lo que yo quiero decir La complejidad. tenemos un mundo que a mí me gusta para donde va y yo me revelo. Y soy pesimista y por eso creo que hay que luchar. Pero Sí. creo que hay que luchar porque también hay un mundo luminoso, maravilloso, de esperanza. Y yo quiero pelear por ese mundo, no por este mundo. Entonces, hay que generar esperanza. Pero la esperanza significa rebelarnos contra estas plataformas, Sí. rebelarnos contra la estupidez, rebelarnos contra la cultura del miedo. ¿Y por qué? Porque hay esperanza. Estupendo. Así que estamos finalizando. Nos vamos a despedir de Martín. Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros en este conversatorio de Piensa Digital el día de hoy. Mucho éxito en el Congreso del Futuro también. Sí,
Sí, y ojalá que les veo la semana que viene. Estupendo, muchas gracias, que estés bien. Y a ustedes también, Cintia y Guido, muchas gracias por esta conversación. Estuvo muy entretenida, aprendimos cosas, nos inspiramos también, porque yo creo que estas cosas también son como inspiradoras de cambios que tenemos que hacer, de ser más conscientes. Y la conciencia aquí, ser conscientes digitalmente es demasiado importante. Así que todos invitados a participar en el Congreso del Futuro entre el 15 y el 20 de enero. Entrar ahí a Congreso del Futuro, congresofuturo.cl. Creo que era 2024. A ver, voy a ver, acá estaba recién. No, pero entran por congresofuturo.cl. Sí. Pueden entrar exactamente igual. Bueno, les quiero agradecer a todos también los que estuvieron conectados en esta transmisión, en este conversatorio de Piensa Digital. Y les quiero contar que pueden ver esta conversación, compartirla también, porque va a quedar disponible a través de la página www.latercera.com/canal/Piensa Digital. Besos a todos, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.